nosotros el doctor Sebastián López. Él es abogado constitucionalista y catedrático universitario, tanto de la Universidad de la SUE como de la Universidad de Cuenca. Doctor López, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues nos gustaría en esta mañana tener sus análisis y sus reflexiones sobre algunos temas que se están debatiendo y discutiendo en este momento a nivel nacional. Quizás nos gustaría empezar con la propuesta de Julio César Trujillo, del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, de convocar a una consulta popular que se sumaría a las elecciones seccionales del año 2019. Él ha planteado, e incluso dijo haber tenido una conversación con el presidente Lenín Moreno, ha planteado la posibilidad de que los ecuatorianos, las ecuatorianas, nos pronunciemos sobre si el Consejo debería o no existir. Sin embargo, esto implica una serie de reformas, una reforma a la Constitución, y de ahí nos preguntamos entonces en qué medida esta convocatoria a la consulta popular podría realmente ser efectiva para el mes de marzo del año 2019, o cuáles son los caminos. ¿Debería ir a la Asamblea Nacional? ¿Debería pasar por la Corte Constitucional? No tenemos Corte Constitucional, o podría darse a través de un decreto ejecutivo del presidente Moreno. Perfecto, muy buenos días. Siempre es un enorme placer, un gusto poder estar acá, compartir con ustedes y siempre atender estas gentiles invitaciones para que la ciudadanía pueda tener mayores elementos de crítica con los problemas coyunturales del país. En relación a la pregunta, primero me parece ser que la intención del actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el doctor Julio César Trujillo, es acertada. Y es acertada desde el punto de vista en el que, a pesar de que nuestra Constitución sea una Constitución extensa y en algunos aspectos muy favorable, nos plantea 5 funciones del Estado, el texto constitucional. Concuerdo con el doctor Trujillo en el sentido de que efectivamente la función de transparencia y control social no debería estar consagrada como una función del Estado. Más allá de que impulsar la transparencia, el control ciudadano, la participación democrática, controlar los actos de corrupción, denunciarlos, etcétera, etcétera. Este es un deber ciudadano que le asiste a todas las servidoras y servidores públicos. El haberlo consagrado como una función del Estado me parece ser que es un desatino del constituyente. Recordemos que otros textos constitucionales, el venezolano también contempla una función similar. Estas constituciones se dieron en este marco del constitucionalismo andino y contemplan estas funciones. Además que esta función de funciones. Transparencia, un poco también para los amigos oyentes, no está constituida únicamente por este consejo, sino son varias instancias las que están dentro de la función de transparencia. Perfecto. Y cada organismo la preside cada cierto tiempo. Así es. Esta anotación es bastante necesaria, la que usted ha hecho. La función de transparencia y control social como una función más dentro del texto constitucional está integrado por varios órganos. Uno de esos órganos es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como el órgano más visible de la función, pero no el único. Se encuentra integrado también por la Defensoría del Pueblo, también por la Contraloría General del Estado, también por las superintendencias. Pero yo a veces en clases digo, este es el Frankenstein de la Constitución, o sea, que es que de mi punto de vista debería desaparecer esta función. Sí, como función debería desaparecer, pero la anotación es necesaria. La función está integrada por varios órganos, pero existen algunos absurdos en el texto constitucional. Y fíjese que una de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, repito, como el órgano más visible de la función, son el designar a la Contraloría General del Estado, a los superintendentes, al Defensor del Pueblo, es decir, designar a los propios órganos de los cuales integran la función y de la cual es parte también este propio consejo. Es decir, es un absurdo. Por otro lado, recuerde usted que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, según la Constitución, no me refiero al transitorio, según la Constitución, son designados a través de concursos públicos que son guiados por el Consejo Nacional Electoral. Paradójicamente, el propio Consejo de Participación Ciudadana designa a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Es decir, yo diría un incesto constitucional de alguna manera. ¿Es la función de transparencia la que debería desaparecer? ¿Debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? Porque ahí entramos en otro embrollo, ¿no? En marzo vamos a elegir a los miembros definitivos del Consejo
de participación ciudadana y a su vez podríamos estar votando para que este consejo o esta función ya no exista. A ver, recordemos que esta idea del Consejo de Participación Ciudadana también tiene un antecedente en lo que antes se conoció como la Comisión de Control Cívico y Lucha contra la Corrupción en la Constitución del año 98, que dicho sea de paso tenía un buen funcionamiento. Es decir, el problema está en la integración de este órgano que hace parte de esta función. Pero desde mi punto de vista, en estricto sentido, quizá podríamos mantener algún órgano, pero no necesariamente considerarla como una función más del Estado. Además que es perverso tener una función del Estado que no tiene un origen de legitimidad democrática directa, es decir, de representación popular, como podría ser el Ejecutivo, como podría ser la Asamblea Nacional, como funciones del Estado. Es un despropósito mantener una función del Estado de esta naturaleza en el texto constitucional, que además no ha cumplido con ninguna de las atribuciones que el texto constitucional encarga. Controlar los actos de corrupción, promover la participación ciudadana, es decir, ninguna de estas. Lo que sí ha cumplido al pie de la letra, no me refiero al Consejo Transitorio, sino al anterior, es designar a las primeras autoridades del Estado. Eso sí lo cumplió. El mecanismo de que sea a través de un concurso de oposición y méritos, como lo fue en su momento, ahora seremos los ciudadanos los que vamos a elegir en las urnas a quienes van a conformar esta comisión, pero quizás el mecanismo no es el erróneo, el mecanismo no es el que está mal, sino el cómo se lo lleva a cabo. Bueno, naturalmente, devolver la posibilidad al pueblo para que sea el pueblo quien democráticamente pueda elegir representantes de sus órganos, más aún de funciones del Estado, es lo correcto. Desde ese punto de vista es lo correcto. Pero me parece ser que la intención de la función tal cual está diseñada en el tramado constitucional es distorsionado. Es decir, esta función no tiene sentido dentro del texto constitucional ecuatoriano. Me parecería ser que debería ser suprimida y deberíamos pensarnos si de alguna manera decidimos mantener algún órgano, como podría ser una suerte de un órgano al estilo Comisión de Control Cívico y Lucha contra la Corrupción. Es decir, eso a lo mejor podríamos pensarnos. Pero es que el problema también hoy pasa por definir cuál es el mecanismo por el cual se nos propone reformar el texto constitucional y se nos propone, volviendo a la pregunta inicial, se nos propone que ahora podamos pronunciarnos a través de una consulta popular. Al menos esa ha sido la primera intención, las primeras declaraciones. He visto algunos datos de prensa y es que hoy el Consejo Transitorio, de manera bien intencionada, me parece, está llamando a una serie de constitucionalistas para que puedan hacer propuestas en torno a la viabilidad del camino que debe ser adoptado para la reforma que se plantea. Dicho sea de paso, yo debería decir que no es posible reformarlo a través de una consulta popular tal cual como se nos viene proponiendo. Esto es inviable y es inviable porque el texto constitucional vigente, el propio texto constitucional que regula la organización y funcionamiento de estas funciones del Estado, establece caminos específicos del cambio constitucional. ¿Cuáles son estos caminos? Usted podría reformar la Constitución a través de 3 vías. Primero, la enmienda constitucional que supone cambios menores a la Constitución, siempre que no se afecte, ¿qué dice la Constitución en el 441? Siempre que no se afecte estructura del Estado, elementos constitutivos del Estado, procedimiento de reforma y derechos y de garantías. Aquí estamos planteando una reforma. Naturalmente. Por eso es que no se puede cambiar el texto constitucional a través de una enmienda, porque la enmienda podría ser tramitada. La iniciativa la tienen el presidente, la Asamblea y la ciudadanía. El problema es que la enmienda puede ser tramitada vía consulta popular, como es la que se nos plantea. En el caso concreto, esto no es posible. ¿Por qué? Porque para nosotros querer reformar la Constitución afectando a una de las funciones del Estado, en concreto a la función de transparencia y control social, o a un órgano de dichas funciones del Estado, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esto no puede ser tramitado vía enmienda y a través de consulta popular directa. Aun cuando muchos digan, déjele al pueblo que se pronuncie. Que el pueblo decida. Sí, pero es que el pueblo también hemos decidido reglas de acuerdo social, como son las reglas constitucionales, que establecen cauces y procedimientos para el cambio constitucional. De suerte que, para concluir, vía enmienda no se podría, porque no se puede vía consulta popular. Aquí el cambio tendría que ser vía reforma parcial. El camino de la reforma parcial también está descrito en la Constitución en el artículo 442, y es que uno sí podría reformar la Constitución siempre que no afecte a derechos y garantías y que no afecte al mismo procedimiento de reforma. Es decir, pero eso tendría que hacerlo la Asamblea. El trámite está descrito, primero algunas cosas. La iniciativa la tiene el presidente, la ciudadanía o la propia Asamblea.
Ahora bien, usted lo ha dicho correctamente, el trámite es vía Asamblea Nacional. ¿Y qué debe pasar en la Asamblea Nacional? 2 debates. ¿Qué debe mediar entre uno y otro debate? Bueno, deberá mediar al menos 90 días entre primero y segundo debate, 90 días para la reforma parcial, y luego sí tendríamos un referéndum aprobatorio por parte del pueblo. Pero es que el trámite, si nos planteamos, es distinto. Nosotros estamos yendo primero a la consulta y dependiendo de lo que diga el pueblo ecuatoriano, que al parecer apuntaría a que, de lo que hemos escuchado, de lo que se percibe, que los ecuatorianos apuntarían justamente a que desaparezca este consejo. Bueno, si queremos hacerlo y si queremos cambiar la Constitución, debemos adoptar el camino que la Constitución señala. Y este es el camino de la reforma parcial, con un trámite ante la Asamblea, con 2 debates, mediando 90 días entre uno y otro, y luego una aprobación en la Asamblea y finalmente un referéndum ratificatorio, pero no que se convierta en una consulta popular directa. Es decir, un referéndum ratificatorio tiene otras características que una consulta popular directa. Ahora, otro tema neurálgico es el que usted nos planteaba. ¿Qué camino debemos elegir? La verdad es que la Corte Constitucional, el máximo órgano de control y guardián de la Constitución, es el que debería definir si el camino a adoptarse es el de la enmienda, el de la reforma parcial, como hemos descrito, o el camino es el de la Asamblea Constituyente. Paradójicamente, hoy no tenemos Corte Constitucional y no tenemos un órgano que nos defina cuál es el camino que debe adoptar. Ahora, en todo este contexto, dialogábamos hace algunos días con con Yacu Pérez Guartambel, y él decía que para todas estas reformas, que además desde que se aprobó la Constitución en el año 2008, han habido leyes, una serie de reformas, han habido enmiendas, han habido consultas populares. Entonces quizás nos preguntamos, y él decía que es necesario una nueva constituyente. Bueno, ¿podríamos plantearnos la necesidad de que realmente con todo este proceso desde el 2008, cuando iba a ser una constitución para 100 años, vemos que en este lapso, desde el 2008 acá, en estos 10 años, la constitución ha venido viviendo y sufriendo una serie de intervenciones de alguna manera a través de sus leyes, de sus reglamentos y de enmiendas incluso? Bueno, según el anterior gobierno, recuerde que la constitución era para 300 años, ¿no? Una constitución... Me faltaron 200. Sí, una era constitución. Para los 100. Ya vamos aproximadamente a 3 reformas parciales del texto constitucional, y sí, bueno, se vuelve necesario reflexionar y repensarnos si es necesario una nueva constitución. Fíjese que hemos tenido 20 constituciones en 200 años de vida republicana, es decir, a promedio de una constitución cada 10 años, es decir, que por ahí decía algún profesor quiteño, es que el deporte favorito de los ecuatorianos es dictar constituciones, y pensamos que cambiando la constitución todo podría cambiar. Si bien es cierto y es necesario replantearnos el tema de una nueva constitución y caminar hacia un nuevo proceso constituyente, y yo temo algo. La Constitución tiene pasajes positivos, concretamente el tema de los derechos, el tema de las garantías. Y en la parte institucional sí que es necesario repensarnos esto mismo de la función de transparencia y control social, que es un despropósito en el texto constitucional por su origen de legitimidad, su fuente de legitimidad de origen, pero también por su legitimidad de ejercicio, es decir, todo lo que no lo hizo y debió haberlo hecho según el texto constitucional, su integración, las atribuciones, etcétera, etcétera. Me temo que a veces si vamos a un nuevo proceso constituyente, aun cuando la doctrina nos diga que los procesos constituyentes son progresivos, es decir, son para garantizar derechos, me temo que podamos perder la riqueza constitucional en tema de derechos y garantías y podamos regresar y retroceder en esta parte. O sea que habría que pensarnos realmente. Uno de los elementos que caracterizaba esta constitución era justamente esa, ¿no? Que era riquísima en materia de derechos, pero ¿qué ha pasado con la aplicación y la garantía y el respeto a esos derechos en el transcurso de los años desde su existencia? La pregunta es acertada. Me parece ser que nosotros tenemos una constitución en el plano formal, una constitución que algunos la quieren incluso imitar, una constitución que tiene muchas cuestiones positivas, pero otra cosa es la constitución en la práctica, en la tutela de los derechos, en la reivindicación de los derechos, en la protección a través de las garantías de los derechos.
hay un divorcio entre este texto constitucional formal y lo que se denomina la Constitución material, la Constitución en la práctica. No creo que las cosas se resuelvan simplemente cambiando de una Constitución, pero tampoco creo que las cosas pueden quedar así, y por lo tanto es necesario, es un momento de reflexión. Ya estamos a 10 años de la Constitución y quizá en ese marco fue la reflexión con Yacu Pérez, así que bienvenido cualquier debate, cualquier reflexión en torno al texto fundamental de los ecuatorianos, pero sí que ha existido un divorcio entre lo que es la Constitución en el papel y la Constitución en el día a día. Claro, pero quizás eso también nos dice mucho, ¿no? Nos dice que no es necesario tener un documento que nos diga solamente qué hacer, sino depende también de quiénes están al frente de la ejecución de aquello, y eso nos incluye a todos y cada uno de los ciudadanos. Por supuesto, la Constitución es un documento que es elaborado en pie de igualdad en especiales momentos de consenso ciudadano y de participación y deliberación, pero recuerde usted que al anterior gobierno que promovió la Constitución ecuatoriana, luego el garantismo, porque se le define como una Constitución garantista, y ahí hay algunos signos de aquello. Hubo muchísimas expectativas y muchísima esperanza con la Constitución del 2008 por todo el proceso que estuvo detrás. Por supuesto, por supuesto. Hay un proceso más colaborativo en su inicio que luego se desdibuja y se distorsiona más adelante, pero es que luego al anterior gobierno, el garantismo le molestaba, es decir, muchas garantías ¿para qué? Muchos derechos ¿para qué? Y es que los derechos y las garantías son para reivindicar los mismos frente a actuaciones violentas del poder público que desconocen los mismos. Es decir, que la Constitución tiene un buen diseño en la parte dogmática, en la parte de los derechos, en la parte de las garantías, y algo tenemos que reflexionar, ajustar algunas piezas del constitucionalismo ecuatoriano son necesarias en este momento. Bien, queremos agradecer la presencia del doctor Sebastián López. Él es abogado constitucionalista, también catedrático universitario, tanto en la Universidad de la SUAY como en la Universidad de Cuenca.